noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, ahora hacemos contacto con Solange González, estudiante ecuatoriana, quien está con su madre, Doris González, quienes han sufrido pues esta larga espera hasta el día de hoy, cuando se ha cumplido ya la llegada del primer vuelo humanitario desde Ucrania, con algunas escalas inicialmente, pero bueno, pues finalmente ya muchos de los estudiantes que sufrieron estos primeros días, estas primeras horas de esta guerra entre Rusia y Ucrania, han vuelto a casa. Solange, te saludamos a ti primero, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenida y bienvenidas a las dos, pues. Gracias. Buenas noches, Fausto. Buenas noches con todos. Pues sí, muy agradecida. Ya finalmente me encuentro en el país junto a mi familia, entonces me siento muy feliz por eso. Sí, bueno, sin duda debes estar ya mucho más tranquila, pero cuéntanos un poco, vamos un poco hacia atrás, ¿cómo viviste estas últimas semanas desde el primer día en que se supo y se sintió ya los efectos de este conflicto armado? ¿Dónde estabas tú ese momento? ¿Cuánto tiempo llevabas ya en Ucrania? Bueno, yo llevaba un año ya en Ucrania. El primer día que se sintió ya el bombardeo, yo me encontraba en Kiev, que era la ciudad donde yo residía, donde estudiaba. Entonces, bueno, fue a la madrugada en realidad. Yo me encontraba durmiendo, pero fue tan fuerte que retumbaban los vidrios de los cuartos. Entonces me hizo despertar, porque no fue solo uno, sino fueron 4 en esa madrugada, en la primera madrugada. Entonces, bueno, ese día creíamos que tal vez cesaría el fuego después de que hablaran, pero no fue así. Entonces esperé ese día y recién al siguiente día salí de Kiev, porque el siguiente día fue el bombardeo mucho más fuerte y ya no solamente se sintió en los vidrios, sino que incluso se puso de color rojo el cielo. Entonces fue mucho más cerca de mi casa, que en realidad ese momento solo esperé, bajé a un búnker y después esperé que se acabara el toque de queda para poder salir ya de Kiev. Fueron seguramente los momentos de mayor tensión en todo este tiempo, sintiendo los bombardeos tan cerca, todas las detonaciones. Sí, bueno, en realidad creo que nadie se espera ese tipo de cosas y tampoco estuve preparada como para sentir eso. Nunca me imaginé estar en un momento así. Pero más fuerte, y creo que lo que más complicado fue salir de Ucrania. ¿Cómo fue esta salida de Ucrania? ¿Cuándo decidieron, con quiénes estabas de ese momento en el que decidieron salir y cómo lograron llegar a la frontera? Sí, bueno, yo me encontraba viviendo con 2 compañeros, hombres. Entonces con ellos yo salí el día jueves, después de que ya terminara el toque de queda, salí a coger un tren hasta el Lviv. Para coger el tren tuvimos que pasar por muchas alarmas que tuvo la estación de trenes, tuvimos que ir a refugios porque era ataque inminente, según la alarma que nos daban en el tren. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al tren, fue muy difícil en realidad viajar en porque fueron 11 horas de viaje en tren. Y bueno, yo pude conseguir un asiento, pero mis amigos no. Entonces, como nos encontramos en un grupo, ese momento estábamos 10, empezamos a turnarnos los asientos para poder descansar un poco también, y pues hasta llegar a Lviv, que era la ciudad más cercana hacia la frontera. Ahora, el momento en el que ya llegaron a esta ciudad, todavía tenían un largo trayecto para poder cruzar la frontera y ahí se han relatado unas filas inmensas de gente, aglomeraciones, y también no solo evidentemente ecuatorianos, sino incluso también gente de Ucrania que querían salir y escapar de esta guerra. Sí, justamente, sí, incluso cuando nosotros tomamos el tren, bueno, fue muy complicado porque la gente estaba tan desesperada por salir que en realidad tuvieron que botar bombas lacrimógenas para que la gente se aleje de las puertas y pueda dejar ir al tren. Entonces nosotros abordamos el tren y llegamos en la noche a Lviv, donde nosotros creíamos, porque ya en el grupo de WhatsApp que teníamos por parte de Cancillería y las personas encargadas,
había un número telefónico que cuando llegabas a Elviv podías tener sobre todo refugio para descansar esa noche y el siguiente día continuar. Nosotros llegamos 9:30 de la noche, en lo cual yo mismo fui la persona que se comunicó con uno de estos encargados y me supieron decir que no tenían espacio ya y que busquemos un hotel. Éramos 10 personas, de las cuales por cada persona costaba el hotel $100. Entonces no podíamos tomar esa decisión de nosotros ir a un hotel y decidimos quedarnos en la parada de trenes descansando un poco, y la desesperación tanto de que ya empezaron a sonar las alarmas, buscamos mejor un auto que nos llevara cerca de la frontera y empezar a caminar toda la noche para poder salir lo más pronto posible de Ucrania. Ahora, un poco para... nos duró mucho. Sí, un poco para interactuar también con Doris, con tu madre, que está también escuchándonos en este momento. Doris, en este trayecto hasta que llegaba Solange y sus amigos hacia la frontera, ¿tuvieron comunicación, tuvieron oportunidad de tener contacto? ¿Y qué sentían ustedes acá? Me imagino que como todos los padres y los familiares en general estaban nerviosos de saber qué es lo que pasaba y saber qué es lo que estaba ocurriendo allá, porque realmente era una travesía, era una odisea pasar, llegar tan solo a la frontera, y aún así nada les garantizaba. Buenas noches. Sí, en realidad para mí fue muy duro. Pasamos una situación muy dura todo este tiempo, y esto fue lo peor también, una parte más dura. Verle a mi hija que estaba ya sola, uno sentirse que no puede hacer nada, sentirse atada de manos y pies y no poder hacer nada desde aquí. Mi sobrina fue un contacto muy importante con la Cancillería para que ella también pueda apoyarse en ella. Quizá uno se pierde ese rato que podríamos decir la mente, ¿no? Y no se piensa en otra cosa nada más que pedirle a Dios y a nuestro angelito, que es mi madre, que recién se nos fue. Y eso era lo más duro. Lo más duro para mí fue cuando mi hija me dijo: mami, nos están atacando, voy al búnker. Entonces yo le dije, solo le di la bendición y le dije: mi amor, si puedes comunicarte, así que puedas comunicarte, habla. Y ella solo lo único que me mandaba: mamita, estoy bien, no te preocupes, no puedo encender la cámara, no te puedo llamar en vivo porque se me va a acabar la batería, y eso yo no quiero, porque después no voy a poder comunicarme contigo. Sí, entonces yo también trataba de evitar lo más posible de hablar con ella, solo mandábamos mensajes nada más. Eso fue una parte más. Después, cuando ella estuvo ahí en la frontera, y así mismo me escribió, me dijo: mamita, no me dejan pasar. Entonces yo le decía que tenga fuerza también, que sí, todo va a salir bien, que estamos rezando, orando por ella. Y le estoy pidiendo a mi mamita, y decía, y también mi hija tiene mucha fe en la Virgencita de Guadalupe. Yo le mandé una cadenita y le decía que confíe en ella y que le pida mucho a Dios y a la Virgencita que le ayude, y a mi mamita que está en el cielo. Eso fue una gran ayuda, y en realidad también la fe creo que mueve montañas, como dice. Sí, fue un apoyo muy grande, y sí, quiero hacerlo público. En realidad mi hija tuvo el apoyo personal, podríamos decirle así, del encargado de allá de la Cancillería. Mi hija no tenía papeles, no tenía el pasaporte, y mi hija se iba presa. Mi hija se iba presa, y eso fue el dolor más grande para mí. No sabía qué hacer, y mi sobrina fue el impulso para hacer esto. Ella le llamó al Señor, y sí, o sea, yo le agradezco de todo corazón, y estaré toda la vida agradecida que Él estuvo ahí personalmente, solo por mi hija, porque solo ella tenía este problema. Fue y le sacó de ahí. Le sacó, se demoró un poquito porque estaba en otro lado, pero mi hija se derrumbó ahí cuando me llamó y me dijo: mami, no puedo hacer nada más, me están llevando, no puedo detenerme, me dicen que se me revuelque alguna cosa para que no me lleven, pero no puedo. Entonces yo también ahí me desesperé, y lo único que pude hacer es rezar, nada más rezar y rezar que todo salga bien.
Gran impotencia ese momento, sin duda, gran impotencia ese momento. Doris, ¿qué pasaba ese momento? ¿Tú qué decisión tomaste? ¿Aceptabas los consejos de un poco resistirte a que te lleven? Bueno, yo no tenía mi pasaporte porque se encontraba en otra ciudad. Entonces, cuando yo informé que no tenía mi pasaporte, me dieron un pasaporte emergente. Ese pasaporte emergente se supone que me permitiría pasar. Fue muy duro cruzar para mí la frontera porque primero con todos mis compañeros que me encontraba, a ninguno le dejaron pasar. Solamente fui yo la que me dejaron pasar, entonces crucé sola. Entonces fue lo más duro porque justo esa noche fue el día más frío de Ucrania. Nos encontrábamos a -4, entonces estaba sola tratando de cruzar y pues bueno, hice muchas cosas por cruzar y yo le decía a mi familia que ya me vencía, que ya no podía más porque era demasiado el frío. Entonces, bueno, me impulsaron tanto que lo logré y cuando crucé Ucrania, que era lo más complicado, me decían de Cancillería, solamente cruza Ucrania y acá te ayudamos en Polonia, pero cruza Ucrania. Entonces crucé Ucrania sí con el pasaporte emergente, no me hicieron problema ahí. Yo tenía de igual manera escaneado mi pasaporte original, tenía de igual manera mi cédula ucraniana escaneada, tenía todos mis papeles en regla. El problema es que no los tenía físicamente. Entonces cuando llegué a la frontera con Polonia ya para cruzar Polonia, me detuvieron ahí. Me dijeron que me iban a revisar los papeles, pero nunca me dijeron que me llevarían a un lugar de las personas indocumentadas. Entonces, cuando yo estuve ahí, ya vi que me iban a llevar a algún lugar, entonces yo llamé inmediatamente a mi prima, como dice mi mamá, ella se comunicó a Cancillería. Diego, que era el encargado de allá de Polonia, él se comunicó conmigo y me dijo, no te dejes llevar. Haz lo que sea, revuélcate, no dejes que te lleven. Entonces yo hablaba con los señores, con los militares de Polonia y les decía que no, que yo tenía mis papeles y que solamente esperemos a que venga el encargado de Ecuador y que pues íbamos a solucionarlo. Y no me dejaron, a la final me dijeron, no, apúrate, camina rápido, aparte que no podía caminar bien, había caminado más de 15 horas, estaba casi parada como 20 horas, entonces no, iba caminando despacio y él me decía, apúrate, camina rápido. Cuando llegué allá, no quería entrar porque ya vi cómo era, y era un lugar como un calabozo donde tenían a todas las personas indocumentadas. Entonces yo les decía al militar, no, por favor, no me deje entrar ahí. Y él me decía, entra, van a revisar tus papeles, así, y me hizo entrar. Cuando entré, me derrumbé y le llamé a mi mamá y le dije, no, mami, me van a regresar porque no tengo los papeles. Entonces me llamó Diego y me dijo, tranquila, yo te voy a sacar, solo dame 10 minutos, estoy lejos de la ciudad. Dame 10 minutos, yo llego y te saco. Entonces, había mucha gente de otros países, ninguno era ecuatoriano. Entonces toda la gente me quedaba viendo y yo solamente tenía una mochila, estaba puesto un poncho. Lo único que hice fue sentarme lo más cerca de la policía, de una señora policía que estaba ahí. Cogí mi maleta y me cobijé y dije, voy a tratar de descansar al menos hasta que lleguen. Me senté y esperé. A la 1:30 de que estuve ahí, me llamaron nuevamente los policías polacos, me dijeron que por qué no tenían papeles. Yo les expliqué que era un momento, fue todo rápido, que no pude regresar a ver mis papeles y que yo los tenía en regla, simplemente que no te los tenía físicamente y que eso no me dejaron explicar al momento de cruzar la frontera y que por eso no los tenía. Entonces, para esto Diego ya había hablado, ya me estaban esperando afuera. Entonces me dijeron que constate de que yo era la persona que estaba indocumentada. Yo les envié al correo electrónico de Polonia que mi pasaporte, el escaneado de mi pasaporte,
Y me dijeron, sí, igual tú ibas a salir porque ya vino el cónsul de Ecuador y te está esperando afuera. Y me sacaron y agradezco mucho ese momento. Me llamó el canciller, me dijo, ya estás afuera, tranquila, no te preocupes, fue un mal momento, pero ya estás afuera. Entonces, yo en realidad me siento muy agradecida porque como yo le dije a Diego, al canciller, me rescataron de donde en realidad ya lo veía perdido, después de haber luchado tantas horas y estar en ese lugar donde en realidad solamente estaba esperando que me regresen a Ucrania o que me deportaran a Ecuador. Entonces hubiese perdido todo el esfuerzo que hice, tanto allá en Ucrania, tanto el cruce de la frontera, si es que llegaba a pasar algo así. Entonces estoy muy agradecida y como dije, a mí sí me rescataron de donde me encontraba. Sí, finalmente, Doris, hoy ya se reencontraron. Planes para estos días, planes para en adelante. Bueno, hay complicaciones también en el caso de algunos de los chicos con el tema de los estudios, pero de momento planes de volver no hay. De momento no, pero esperamos que las cosas se pongan mejor. Como yo digo, dejé mi vida allá. Son sueños por cumplir y por el momento mi universidad lo único que nos ha dado es 15 días de vacaciones, solamente hasta el 15 de marzo. Después empezamos las clases en línea hasta que la situación mejore. Espero acabar al menos este semestre en línea y que hasta esto la situación mejore y pues planes de volver y que todo, si es que todo está bien, pues sí, si es que es así, pues sí. Es un sueño y una vida en realidad que la estaba formando allá y estoy muy agradecida y me duele mucho por todo lo que está pasando en Ucrania porque nos ha abierto la mano a todos los ecuatorianos y creo que todos estamos dolidos de todo lo que está pasando y solo esperamos que la situación mejore. Sin duda, Solange y Doris, un dolor muy grande para todos y para todos quienes han tenido que pasar por esta travesía, por esta pesadilla que ha sido el enfrentarse a una guerra, un conflicto armado y posteriormente esta travesía pues que finalmente los tiene de vuelta en su país. Bienvenidos y que todo salga bien adelante. También agradecer las gestiones que todos los funcionarios que se han movilizado a nivel internacional para que esto llegue a feliz término, pues sin duda hay que agradecer porque han puesto todo de su parte y pues aquí están los testimonios en gran cantidad de estos casos. Doris y Solange, gracias por estar con nosotros. Gracias de igual manera. Gracias, han sido Solange González, estudiante ecuatoriana que llegó hoy en el vuelo humanitario procedente de Ucrania, y Doris González, su madre, dando el testimonio de lo que han sido estos días de una pesadilla enfrentando al conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto es FM Mundo, la radio de las noticias.